Estoy bien acompañada acá con Susana Rivero. Gracias, Susana, por venir hasta aquí, hasta nuestros estudios. Ha asumido distintas funciones. La última vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Después de esta sentencia, la invitación era obligatoria y las gracias muy sinceras por su presencia acá. Gracias, Claudia. Buenos días a quienes están viéndonos. Y es importante hacer una reflexión, aunque anticipada aún, porque el texto completo de la sentencia condenatoria contra Áñez y los que fueron sus coautores en el golpe de Estado de 2019 recién saldrá el miércoles de esta semana. Pero es un buen inicio. Doy la bienvenida también al abogado y colega, porque es comunicador también y abogado constitucionalista, Israel Quino. Gracias también por el esfuerzo de venir hasta los estudios. Bienvenido. Estimada Claudia, buen día, agradecido y honrado siempre de participar en La Razón. Muchas gracias. Sigo la iniciativa de Susana Rivero. Hay que ver entonces el texto completo, es decir, que lo que se ha estado discutiendo hasta acá es una parte parcial del texto completo. Efectivamente, porque lo que se ha conocido el viernes por la noche ha sido la parte resolutiva de la sentencia y así lo establece el procedimiento penal. Cuando se trata de casos complejos, los jueces o el tribunal en este caso, que son 3 autoridades por el tipo de delito, tienen 3 días hábiles para presentar la sentencia ya escrita, completa, con toda la fundamentación debida. Sin embargo, creo que tanto los medios de comunicación, Naciones Unidas, Human Rights y muchos medios de comunicación han estado siguiendo virtualmente lo que aconteció en el juicio oral completo, porque era un juicio mixto. Es decir, había una parte presencial, eran los abogados de la acusación, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Procuraduría y Senado, así como la defensa de Áñez y de los coautores militares, pero los demás asistíamos a la audiencia virtualmente y no nos hemos perdido ni un momento, tanto las pruebas, las declaraciones testificales, los videos que se han proyectado, así como los alegatos de acusación y defensa, ¿no? Usted lo ha hecho en calidad de, porque le he presentado obviamente como vicepresidente de la Cámara de Diputados, pero ¿en qué calidad ha presenciado usted este juicio? Bueno, primero porque he sido parte de ese momento tan dramático para la historia del país y ese era mi mayor interés, era además verificar que las pruebas que yo aporté como testigo en la parte de la investigación, en la fase preliminar de investigación, etapa preparatoria se llama, pudieran haber sido utilizados. Y la verdad que en este caso, a pesar de que uno reniega con las redes sociales, esa prueba fue fundamental, ya que en ese momento se transmitía todo lo que sucedía al vivo. Esos videos fueron peritados por cibercrimen, fueron desdoblados debidamente, extractados de la fuente original, que son los propios medios de comunicación, y sirvieron como prueba en el juicio. Es decir, se veía a la señora Áñez en su propia voz expresar desde el día domingo, pocas horas desde la renuncia de Evo Morales, del pedido de Carlos Mesa de que iban a impedir que cualquier masista asuma la presidencia, del anuncio de Adriana Salvatierra de presentar su renuncia a Yanine Áñez, decir en Unitel que va a llegar a La Paz a poner en consideración las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García, de Adriana Salvatierra y de Rubén Medina Celi, y que a ella le correspondía la presidencia de Bolivia, es decir, desde el domingo, mismo día que se suceden todos los hechos, ¿no? Entonces, al día siguiente, que es lunes, recordémosle al país que nunca hay parlamentarios en Bolivia, en situaciones normales, siempre llegan a sesionar martes, el día lunes, Por la llegada de sus regiones. Claro, llega Yanine y es tratada como presidenta por el alto mando militar y por la policía boliviana. La reciben con comitiva, la transportan en helicóptero presidencial a ella y a su familia y a otros parlamentarios de su fuerza política, la escoltan con la cápsula de UCEDI, que es un grupo especializado en seguridad de altos dignatarios de Estado, y la volvemos a ver a las 2 de la tarde en una conferencia de prensa en la Asamblea, donde vuelve a ratificar que ha llegado a hacer lo que tenía que hacer. Ha llegado a convocar para considerar las renuncias de todos quienes habían renunciado hasta ese momento. Yo presencié el juicio, Claudia, y voy a resumirlo porque sé que ya tenés poco tiempo, y vi que usaron desde el primer momento hasta el último día 3 argumentos
que obviamente no son sostenibles y que pudieron manejarlos en esos términos en el año de la pandemia, que la gente estaba en su casa, encerrada, no podía comunicarse, y en el año en el que las autoridades del MAS o la militancia del MAS o estaba perseguida, o estaba encarcelada, o estaba en el exilio, y por lo tanto pudieron mentirle al país como quisieron. Pero una vez se retornó a la democracia con las elecciones, volvimos todos y empezamos a aportar las pruebas y por supuesto que los tres elementos con el que intentaron justificar la ilegalidad se cayeron en el juicio. El primer elemento es que nunca hubo vacío de poder, porque Adriana Salvatierra, mi persona, estábamos aquí en La Paz el día lunes, cuando ella ya llega casi fungiendo de presidenta, se inician las primeras conversaciones para hacer una reunión política con todas las fuerzas políticas de Bolivia en la Universidad Católica. El día martes, que ya era 12 de noviembre, mientras ella, según lo que han dicho los testigos en el juicio, a las 8 de la mañana tomó posesión del despacho de Adriana Salvatierra y con sus policías impedían que los funcionarios tocaran incluso computadoras. A las 11 de la mañana nosotros conversábamos en la Universidad Católica, primera reunión formal, hablando de procedimientos, de qué era lo que debía suceder en la asamblea. Y ese mismo día la señora sorprende al país entero autoproclamándose primero presidenta del Senado y después presidenta de Bolivia. Por lo tanto, vacío de poder nunca hubo. Y por eso es que ya no se habla mucho de la reunión de la Católica, porque fue una prueba a la inversa. Intentaban durante mucho tiempo contradecir nuestra versión, la de Adriana Salvatierra y mía, de que fuimos a la reunión pero nunca pactamos nada, porque nuestra bancada no estaba en La Paz y debíamos reunirnos con nuestra bancada. Y por lo tanto ya no la usan, los medios ya no tocan esa reunión. No hubo vacío de poder. Segundo elemento que utilizaron para justificar la ilegalidad fue que le correspondía un juicio de responsabilidades. Parece que también no le informaron ni a la familia, ni pretenden ocultar que este es un juicio por su condición de senadora y los parlamentarios en Bolivia no tienen ninguna inmunidad en materia penal. No hay un solo acto en este juicio que ha sido sentenciado de cuando ella ya fue presidenta. Es simplemente de sus actos como senadora. Por lo tanto, el segundo argumento también es falaz. Y el tercer elemento con el que hablaron durante mucho tiempo, que era que asumió de ipso facto porque simplemente todos habían renunciado. También ya el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, la sentencia constitucional 52, que es a propósito de un recurso de nulidad que he ganado yo, cuando intentaban anular mis actos de esos días, lo hizo la segunda vicepresidenta del diputado, una que ocupaba un lugar similar al de Yanina en el Senado. Esa sentencia, si me permite Claudia, puedo leer un parrafito, que es el fundamento jurídico 3.2, dice así: de esta sentencia constitucional plurinacional no es posible la sucesión ipso facto tras la dimisión de autoridades electas sin que previamente la instancia competente para declarar su admisión o rechazo analice el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional para su eficacia. O sea, se cae el argumento del ipso facto, porque el ipso facto fue un mecanismo jurídico utilizado en el año 2001 para Jorge Tuto Quiroga, para que asumiera sin mayores formalidades la presidencia de Bolivia, pero Tuto Quiroga era vicepresidente electo, no en el caso de una segunda senadora de la directiva del Senado que solo podía reemplazar a su presidencia, no autoproclamarse, no poner una Biblia de juramento en el Senado para que la gente creyera que fue elegida, y no todo lo que hicieron en esta oportunidad, ¿no? Creo que la acusación que hizo el Ministerio de Gobierno en su momento fue una estrategia correcta. Yo he participado en ese equipo jurídico porque se agarraron las pruebas de lo que realmente pasaba en los medios de comunicación, se seleccionaron testigos, tanto de oficialismo, de oposición, de ese momento que fueron al juicio a contar lo que esos días pasó. Y, por ejemplo, el señor Ricardo Paz y el señor Moscoso, en el juicio oral, fuera de lo que digan los medios de comunicación, expresaron que en esa reunión de la Católica solamente se habló de procedimientos y que nunca se habló de nombre alguno, porque en la asamblea debía suceder todo aquello.
También, además, se presentaron documentos de las propias cámaras, como son los redactores, que cuentan todo lo que sucede, lo que conversan los parlamentarios, haya o no haya sesión, todo lo que sucede en esos hemiciclos donde se juntan. Y ahí también se llegó a comprobar que no se permitía llegar a los asambleístas del MAS. Hay un redactor, el 199, de diputados, de un intento de sesión que hace mi reemplazante, la segunda vicepresidenta del Senado, y dice, bueno, no hay quórum, vamos a gestionar para que a los parlamentarios del MAS se les dé la seguridad que nos dieron a nosotros, dice esa parlamentaria que era de oposición. Por lo tanto, había toda una estrategia entre los cordones de la Asamblea, de Resistencia Juvenil Cochala, policías, tanquetas militares, para que asambleístas del MAS no llegaran y ellos tuvieran el pretexto, por lo menos en esas primeras horas o ese primer año, de mentirle al país diciendo que los parlamentarios del MAS no quisieron estar en la sesión y ella tuvo que salvar a la patria. Las pruebas han sido contundentes, esperemos el contenido in extenso, pero ha llegado a demostrarse que ha habido una ruptura constitucional que no puede en ninguna circunstancia, por más contexto de conflictividad, alguien hablar con algunos medios de comunicación, con el comandante de la policía, con el comandante de las Fuerzas Armadas y decir, a partir de hoy yo soy presidenta de Bolivia. Y eso tiene que quedar en un precedente de que cualquier conflicto en este país tiene que salir, tiene que encontrar una solución siempre respetando la Constitución, porque para eso es el Estado de Derecho. Romper la Constitución es un golpe de Estado y es una ruptura constitucional. Acabamos de escuchar a Susana Rivero, ex autoridad del MAS, ex asambleísta del MAS, protagonista en estos últimos hechos. Además, estuvo presente en esta reunión, que no fue la única en la Universidad Católica, y nos acaba de detallar esto que tiene que ver con una parcialidad de la sentencia, ¿no? Nos falta todavía conocer el texto entero. Añadido a esto está la intervención que hace Carlos Mesa en estas últimas horas ante medios de comunicación. Advierte, y es nuestra apertura de hoy, Carlos Mesa advierte, afirma que no va a tolerar una posible acusación, cree que la sentencia de Áñez fue infame y el juicio un fiasco procesal. En la edición de hoy de La Razón tenemos algunas de las frases de Carlos Mesa, que no las quiero citar para no quitarle tiempo. Israel Quino, yo le dije la anterior semana que había que volver a tomar la temperatura de este proceso que con sentencia sigue teniendo debate, tanto político como legal. ¿A dónde llega usted en su percepción como abogado, como constitucionalista? ¿Cuáles son sus percepciones añadidas de lo que hemos comentado la anterior semana? Sobre la portada de La Razón el día de hoy, Claudia, el señor Mesa fue presidente del país producto de una sucesión aplicada con la vigencia de la Constitución del año 67. El 2019 teníamos otra Constitución con otro mecanismo de la sucesión presidencial que se ha quebrantado cuando un grupo de legisladores con apoyo de las fuerzas combinadas interrumpe un periodo democrático y quebranta el orden constitucional, lo que no significa que el señor Mesa tenga más o menos prerrogativas que cualquier otro ciudadano, que tolere o deje de tolerar algún nivel de implicación o responsabilidad penal, lo deberá definir la justicia, y si tenía que decirle algo al país, debía presentarse en el juicio oral como un testigo de cargo en favor de la señora Yanine Áñez, y allí podía expresar sus verdades ante un escenario judicial. El otro elemento, Claudia, entre la tesis del golpe y la tesis del fraude, ambas no son categorías jurídicas, sino propias de la ciencia política. Las tesis del fraude han tenido procedimientos también en la justicia boliviana, aperturados con exvocales del Tribunal Supremo y tribunales departamentales electorales procesados, pero se han rechazado al no existir elementos de prueba suficientes para enjuiciarlos vía juicio oral. Allí se descarta, ¿no? se cae la tesis del fraude porque cuando se pretende judicializarlo no hay elementos de prueba. En cambio, la tesis del golpe, ¿no? ya tiene el primer precedente judicial, ¿no? para afirmar que la tesis del golpe de Estado está siendo sancionada por un tribunal primero anticorrupción
¿no? Que tipifica y condena por el incumplimiento de los deberes de sus funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, pero además por generar acciones, órdenes y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Si bien el Tribunal Primero Anticorrupción le pone un freno a la Fiscalía y le dice partes procesales, acusador público, ustedes dicen 15 años por una aplicación del concurso real, este tribunal considera que no corresponde los 15 años y ha hecho una interpretación, por supuesto, correcta de la norma, porque la solicitud de 15 no es ni aplicable ni proporcional por la categoría y la figura del concurso real, y le pone un freno a los acusadores, dice no corresponde a 10 años. Sin embargo, de ello, Claudia, todavía le quedan cuando menos 3 recursos a la señora Áñez para activarlos. Primero, que es una apelación restringida, ¿no? Esta apelación sube como impugnación ante los vocales de las salas penales, cuyo fallo se denomina un auto de vista. Y este auto de vista, Claudia, puede o confirmar o revocar el fallo de 10 años. Notificado a las partes, pueden también activar un otro recurso que se llama el recurso de casación, que se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia y una de sus salas penales falla. Ese fallo se conoce como auto supremo, que también puede revocar o confirmar el fallo de 10 años. En cualquiera de las circunstancias, notificadas las partes, vuelve a la ciudad de La Paz, al propio tribunal de origen, primero anticorrupción, este remite actuados al juez de ejecución penal y recién se va a ejecutoriar la sentencia. Pasado un determinado tiempo, todavía la ex senadora Áñez tiene el recurso extraordinario de revisión de sentencia. Cual fuera la decisión de la defensa jurídica, agotada la vía interna, recién se puede activar la vía internacional. Solamente un detalle, si me permite, Claudia, que está para lo que finalizar. ya había anunciado la hija de Janine Áñez, su hija Carolina estuvo acá y también habló de apelar esto, y en una última entrevista con usted, Israel, también tocamos esa posibilidad de hacer interlocución internacional una vez concluido el proceso boliviano. Yo quiero poner sobre esta mesa para terminar de dialogar con ustedes lo que le decía al expresidente Evo Morales, y es que hay un desconocimiento, un no reconocimiento más bien del sistema judicial en fuerzas de la oposición. Esta mañana estuvo Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana, y puso esta crítica sobre la mesa. Ella dijo que este es un golpe, sí, pero es un golpe del MAS al sistema judicial, y que si hemos llegado hasta este punto, hasta esta sentencia, lo repitió varias veces la senadora en La Razón Radio, dijo, vienen por ti, y se lo dijo a nuestro colega Rubén Atahuichi y nuestra colega Ana Rosa Guzmán, si han hecho esto con Áñez, vienen por ti, ahora vienen por ti. Mira, yo creo que la sentencia es tan contundente y tan inapelable en términos jurídicos que tienen que recurrir al argumento político. Es verdad que hay debilidades institucionales en la justicia, es verdad, a mí me ha tocado el 2017 intentar hacer una reforma muy profunda, sobre todo en materia penal, que es donde están los mayores problemas, y que esa fuerza política más bien que ahora argumenta que esto está mal hecho, fue la que se opuso a esa gran reforma. Pero durante todo este tiempo, Claudia, si hubiera habido algún problema, alguna ilegalidad, algún elemento concreto, todo el país lo hubiera conocido, tomando en cuenta que esta es una fuerza política que tiene una amplia cobertura mediática, también de medios de comunicación alineados a una tendencia política que han dejado de hacer periodismo y que solo hacen política. Pero no ha habido una sola noticia que te diga, mira, este juez ha actuado mal por esto, en este caso concreto, en este ejemplo, en este hecho concreto. Ahora, todo lo que escuchamos son eslogans políticos, frases armadas, porque no hay manera en la que le puedan decir al país que se cumplió la Constitución y que se cumplieron los procedimientos constitucionales para la sucesión en esa oportunidad. Recordemos hechos recientes de la historia boliviana con el propio Carlos Mesa. ¿Quién le pone la banda y la medalla presidencial a Carlos Mesa en la sucesión presidencial de 2003, cuando habían muertos también, cuando había habido la masacre de octubre en el Alto el año 2003, en un momento también de muchísima crisis social? ¿Quién le pone la banda a Carlos Mesa? ¿Y dónde le ponen? Se la pone el presidente del Senado en ese momento, Armando Bacadíez,
¿Y se la pone en dónde? En la Asamblea Legislativa, con todos los asambleístas presentes. En la sucesión presidencial de Rodríguez Belcé, que fue mucho más complicada, porque incluso los parlamentarios tuvieron que moverse a otro lugar, tuvieron que ir a Sucre, no pudieron hacerlo en La Paz, demoraron un día más, pero todos cumplieron la norma. Por eso no hay excusa alguna. El delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley es un delito instantáneo, y a pesar que la señora Áñez incumplió 9 artículos, si me permiten, solamente para recordarle a la opinión pública, el artículo más llamativo que incumplió la señora Áñez está en el artículo 161 de la Constitución, que establece que las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. Y este artículo tiene 8 parágrafos. El numeral 3 dice: recibir el juramento de la presidenta o presidente del Estado y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Y el numeral 3 del artículo 161, el mismo artículo, dice admitir o negar las renuncias de la presidenta o del presidente. Y estas dos cosas no pasaron el 12 de noviembre de 2019. Yanine no tomó juramento en la asamblea ante asambleístas con las dos cámaras reunidas. Y tampoco se consideraron las renuncias de los mandatarios salientes, Evo Morales y Álvaro García Linera. Lo que hizo Yanine fue un simulacro, fue un show para los medios de comunicación y además arrogándose atribuciones interpretativas, vulnerando derechos políticos, arrogándose para sí misma la soberanía del pueblo, cercenando mandatos previamente. Es decir, son como 9 artículos que se incumplieron y como es un delito instantáneo en el que si la norma dice A y vos haces B, no hay manera en la que pueda zafar. La fuerza política que la apoyó en su momento, que tuvieron embajadores y que acomodaron a su gente en ese gobierno, como no tienen argumentos jurídicos para refutar la decisión judicial, van a recurrir a lo único que pueden, que es al argumento político. El desconocimiento y la crítica al sistema judicial está hoy entre los principales argumentos que plantea las oposiciones, que plantea Comunidad Ciudadana, pero que en su momento también puso sobre la mesa Creemos. ¿Qué sucede, Israel, cuando hay una no legitimidad al árbitro en un sistema judicial? ¿Pesa de alguna manera la observación, la presencia de instancias internacionales como representantes de Naciones Unidas que, como nos acaban de comentar, han seguido y están siguiendo este proceso? Luego, cuando se haga una interpelación a instancias internacionales, como han anunciado ya familiares de Yanine Áñez, ¿va a tener un peso? Me preocupa el desconocimiento, falta de reconocimiento del árbitro en el sistema judicial. Es una crítica muy importante y preocupante lo que ocurre con nuestro sistema judicial en el país. Lo ha dicho el GIEI, lo ha dicho el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el relator especial García Sayán cuando vino hacia el país para conocer un estado de situación de la justicia boliviana. Elementos transversales coincidentes en estos 3 informes: justicia politizada y penetrada por la corrupción. Seguramente la generalidad del propio sistema tiene estas debilidades. No habrá que individualizar, mucho menos sindicar a este tribunal primero, cuyos jueces están iniciando carrera judicial. Han sido designados recién 2 de ellos en el mes de enero y han prácticamente en los 7 meses del proceso, desde la etapa preparatoria hasta el juicio oral, han cumplido como debieron cumplir y como deben cumplir con otros juicios orales que también radican en este tribunal. Más de 40 recursos entre excepciones, incidentes, acciones de defensa, amparos constitucionales, acciones de inconstitucionalidad de carácter concreto, solicitudes de complementación y enmienda, recursos de queja, tanto en la vía ordinaria como en la vía constitucional. Se ha hecho un uso, hasta puede decirse un abuso, del debido proceso. Sin embargo, esta última fase, Claudia, del juicio oral, el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha dispuesto de una misión de veeduría para que no se le vulnere ningún derecho ni garantía a la procesada ex senadora Áñez, y ha anunciado también que luego de que se conozca el texto íntegro del próximo miércoles de la lectura tanto de la parte considerativa como la de la dispositiva, que ya la conocemos,
van a hacer un pronunciamiento si es que se vulneró, no se vulneró o se respetó el debido proceso en el ¿Cuánto país. tiempo después de conocerse este informe ya completo podríamos tener este pronunciamiento escrito, me imagino, de Naciones Unidas? Se tomará seguramente hasta una semana, entiendo, por lo que han anunciado Naciones Unidas, pero lo que pronuncia Naciones Unidas, ¿no?, también va a generar una motivación en la defensa jurídica si creen pertinente activar la vía o no internacional. Sin embargo, al tener todavía mecanismos jurídicos en el país y al haber hecho un uso hasta dilatorio de los recursos judiciales, entendemos y coincidimos que sí, la justicia le ha respetado derechos y garantías a la senadora Áñez y los demás coacusados, cuyos dos prófugos, ya cuando se ejecutaría esta sentencia, tienen que ser buscados internacionalmente con mandamientos de captura internacional vía requerimientos de cooperación judicial con el Tribunal Supremo. Hay un elemento más, Claudia, si me permitís recordar, solamente sé que está acabando el tiempo. Ya hay un informe internacional del grupo de expertos internacionales que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que Yanine Áñez se autoproclamó, que no hubo quórum en el Senado y que no se cumplieron los procedimientos. Por lo tanto, lo que hace Naciones Unidas ahora es solamente una veeduría, no tiene ninguna incidencia en la decisión judicial boliviana. La independencia del Estado boliviano en términos de soberanía jurídica va a primar, y lo único que podrá hacer Naciones Unidas serán recomendaciones u opiniones que no tienen ninguna incidencia en la decisión jurisdiccional que ya se adoptó el día viernes. El mismo informe hace una crítica también al sistema judicial y a la retardación de justicia y le pone este carácter de urgencia también a la reparación a las víctimas. Así es. Y a la reforma del sistema judicial, que es algo que creo que nos debería preocupar a todos y a todas. Gracias, Susana Rivero, ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, por hablar únicamente de sus últimas funciones. Ha estado en varias funciones en el gobierno y en la Asamblea Legislativa. Y las gracias a Israel Quino, abogado constitucionalista,